Patience Rich siempre pensó que su vida era perfecta, y así era. Una soleada mañana de abril la encontró en el estudio de su casa, donde trabajaba en otro diseño para Cartier. Un enorme collar con rubíes requería especial atención. Los clientes esperaban una joya para la colección de primavera. Desde el jardín llegaba el sonido de un cortacésped. El jardinero comenzaba su ronda matutina habitual. A Patience le encantaban estos sonidos, creaban el ambiente de trabajo adecuado. Su carrera como diseñadora de joyas había llegado a un punto en el que podía permitirse trabajar en casa, a su ritmo. El teléfono sonó inesperadamente fuerte en el silencio matutino. En la pantalla apareció el nombre de la cuidadora de su padre, la señora Parker. Llevaba 2 años cuidando de él, desde que los médicos le diagnosticaron un cáncer terminal. ¿Señora Rich? La voz de la cuidadora sonaba desacostumbradamente tranquila. Será mejor que venga. Su padre no está nada bien. Patience sintió que sus dedos se enfriaban. ¿Está consciente? Por ahora, sí, pero los médicos dicen que la cuenta se está haciendo de horas. En ese momento Holt entró en el estudio. Su marido siempre intuía cuando ella necesitaba apoyo. Alto, delgado, con una camisa impecablemente planchada, la encarnación misma de la fiabilidad. «Yo te llevaré». Le cogió el teléfono con delicadeza. «No estás en condiciones de conducir». De camino al hospital, Patience miró por la ventanilla, pero no vio ni las lujosas mansiones del lujoso barrio ni los manzanos en flor a lo largo de la carretera. Ante sus ojos estaba su padre como solía ser. Alto, enérgico, con un eterno puro y una sonora carcajada. Un hombre que había construido un imperio extrayendo diamantes, pero que nunca olvidaba acariciar la cabeza de su hija y preguntarle cómo le había ido el día. El pasillo del hospital olía a medicina y a vejez. Las enfermeras se apresuraban en sus quehaceres y, a lo lejos, un aparato médico emitía un pitido. La habitación de mi padre estaba al final del pasillo, separada, espaciosa y con vistas al parque del hospital. Estaba enredado entre cables y tubos, anormalmente pequeño en la enorme cama del hospital. Sus manos, antaño fuertes, que habían sostenido las piedras más preciosas del mundo, descansaban ahora indefensas sobre la manta blanca. Pero sus ojos, brillantes, vivos, encontraron enseguida a su hija. «Espera, déjanos». La voz sonaba débil, pero aún había en ella una autoridad familiar. Cuando la puerta se cerró tras su marido, el padre intentó levantarse sobre las almohadas. Patience se apresuró a ayudar, pero él la detuvo con un gesto. «Escúchame bien, cariño. Queda poco tiempo». Se sentó a su lado y le cogió la mano, tan fría y con las venas a la vista. Habló despacio, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. Habló del escondite en el sótano de su casa, donde guardaba la mayor parte de su fortuna en efectivo. «Nunca he confiado en los bancos», se rió débilmente. «Solo saben quitarle el dinero a la gente honrada. Está todo escondido detrás del armario de los vinos. El código es tu cumpleaños». «Papá, ahora no tienes que...» «Tienes que hacerlo, cariño. Tengo que asegurarme de que lo sabes. Y también...» Le apretó los dedos con una fuerza inesperada. «Cuídate. A veces la gente no es lo que parece». Esas fueron sus últimas palabras. Al atardecer había caído en el olvido y por la noche se durmió tranquilamente. Patience se sentó a su lado, cogiéndole la mano, sintiendo cómo sus dedos se enfriaban poco a poco. El funeral tuvo lugar 4 días después, modesto, como él había querido, sin discursos fastuosos ni multitudes de dolientes, solo amigos íntimos, algunos antiguos socios y un sacerdote de voz suave. Holt se ocupó de todos los asuntos organizativos, dejando que su mujer se sumergiera en los recuerdos y el dolor. Al despedirse de su padre, Patience colocó en el ataúd su puro favorito y una fotografía de los dos frente a la primera mina de diamantes. Le pareció bien que esas cosas se fueran con él.
Después del funeral, la casa de su padre los recibió con un sonoro silencio. Patience paseó lentamente por las habitaciones, tocando los objetos familiares de su infancia, su sillón de cuero favorito, una colección de pipas sobre la repisa de la chimenea, un viejo globo terráqueo donde todas sus minas estaban marcadas con puntos rojos. Una semana después del funeral, ella y Holt se dirigieron a la mansión de su padre. La paciencia retrasó este viaje, los recuerdos estaban demasiado frescos, las habitaciones vacías resultaban demasiado dolorosas de ver, pero las cosas tenían que hacerse, y no tenía sentido aplazarlas más. La bodega era fresca y olía a vino añejo. Su padre estaba orgulloso de su colección. Cada botella estaba cuidadosamente seleccionada y ocupaba su lugar en los estantes de roble. Una vinoteca, también de roble, enorme, ocupaba toda la pared del fondo. «Ayúdame». Patience tocó el borde del armario. Holt se puso a su lado y juntos empujaron la pesada estructura. Detrás estaba la puerta de acero de una caja fuerte, hábilmente disimulada como parte de la pared. Patience marcó la combinación, la fecha de su cumpleaños, tal como le había dicho su padre. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió con suavidad. Dentro, cuidadosamente apilados, había montones de billetes de $100. «Jesús», exhaló Holt cuando terminaron de contar. 3.700.000 en efectivo. Tu padre era un hombre muy prudente. Llevaron el dinero al estudio. Los montones ocupaban casi todo el escritorio. Los billetes nuevos olían a tinta de imprenta. Patience revisó metódicamente cada montón y anotó las cantidades en su cuaderno. Cuando era niña, su padre la había llevado a menudo a su despacho para que le ayudara a contar los recibos. Entonces parecía un juego, pero ahora cada movimiento era calibrado y preciso. Hay que hacer algo con este dinero. Holt se paseaba por el despacho. No es seguro guardar esa cantidad en casa. Los leños crepitaban en la chimenea. Las tardes de primavera aún eran frescas. Atardecía fuera de la ventana y el jardinero había encendido los farolillos de la entrada. Patience se quedó mirando el fuego, recordando las veces que se habían sentado aquí con su padre para hablar del día anterior. «¿Qué sugieres?». Levantó los ojos hacia su marido. «Tenemos cajas de seguridad en el banco. Puedo organizarlo». Holt se sentó en el brazo de su silla. «Lo pondremos a tu nombre y yo me encargaré personalmente del papeleo». En ese momento sonó el teléfono. El representante de Cartier quería discutir los detalles de un nuevo pedido. Una serie de broches con rubíes requería atención urgente. El cliente se apresuraba a hacer bocetos. «De acuerdo». Patience colgó el teléfono. «¿Cuándo puedes ponerte a ello?» «Hagámoslo mañana. Recogeré una maleta especial del trabajo para llevar los objetos de valor». Pasaron el resto de la tarde en el estudio. Holt habló de las ventajas del depósito bancario, de los sistemas de seguridad, de lo seguro que estaría todo. Patience escuchaba con desgana. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las últimas palabras de su padre. Llegaron tarde a casa. Patience no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo en su cabeza los acontecimientos del día. $3.700.000, una suma enorme. Su padre había ahorrado ese dinero toda su vida, sin fiarse de los bancos, y ahora ella iba a llevarlo a ese mismo lugar. «Todo va a salir bien», susurró Holt, abrazándola en la oscuridad. Olía a colonia y a whisky. Se había tomado un par de vasos antes de acostarse. «Yo me ocuparé de todo». Patience cerró los ojos, intentando no pensar en la dura mirada de su padre ni en sus últimas palabras. Después de todo, ¿quién mejor que un marido banquero para confiarle un asunto así? Sobre la mesa de trabajo yacían los bocetos de los futuros broches con rubíes. La serie requería una inmersión total en el trabajo. Cada detalle tenía que ser perfecto. Su imaginación dibujaba fantasiosos patrones en los que las piedras preciosas parecían cobrar vida.
No había soltado la tableta desde por la mañana, solo de vez en cuando se distraía con una taza de té de hierbas con jazmín. El ama de llaves se asomó 2 veces a su despacho, recordándole que tenía que comer, pero Patience le hizo un gesto con la mano. Cuando el trabajo iba bien, a menudo se olvidaba de la comida. En esos momentos el tiempo parecía dejar de existir, solo quedaban las líneas, las formas y los colores de las futuras joyas. Por fin, los fajos estaban bien apilados en una voluminosa caja. $3.700.000 era una suma impresionante. Papá siempre había preferido el efectivo, desconfiaba de los bancos. Los billetes no pueden quebrar, solía decir, y ahora Patience empezaba a comprender su lógica. Era cerca del mediodía cuando Holt se asomó al despacho. «Cariño, ya puedo coger el dinero». Se plantó en la puerta, vestido con su mejor traje. «Lo has contado todo, ¿verdad?» «Sí, 3.700.000». Patience levantó la vista del portapapeles. El sol le daba de lleno en la espalda y no podía distinguir la expresión de la cara de su marido. «Quizá debería ir contigo después de todo. Tienes un plazo». Se acercó y le besó la coronilla. Olía a su perfume favorito y a café recién hecho. «Lo haré bien, no te preocupes». Miró a su marido, que llevaba con cuidado el maletín como si hubiera algo frágil dentro. Sintió una punzada en el pecho, una extraña premonición, pero la apartó. El trabajo requería concentración y la intuición a menudo le fallaba. El día avanzaba lentamente. Patience trabajaba en sus bocetos, pero de vez en cuando se sorprendía mirando el reloj. En un momento dado, incluso llamó a su marido, pero luego canceló la llamada para no parecer demasiado ansiosa. Por la noche, Holt volvió a casa muy animado. Durante la cena le contó con detalle cómo había organizado la caja de seguridad a su nombre, cómo había supervisado personalmente la colocación del dinero en la cámara acorazada. Incluso pidió una botella del vino favorito de Patience, tinto añejo. «Ahora puedes estar tranquila», sonrió levantando su copa. 2 días después, el cartero entregó una carta del banco, un aviso estándar para abrir una caja de seguridad. Patience estaba terminando otro boceto cuando el sobre aterrizó en su mesa. Lo abrió descuidadamente, recorrió las líneas con la mirada y se quedó helada. El documento indicaba la suma de $3.500.000. Releyó la carta 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Le retumbaron los oídos. Con manos temblorosas sacó sus notas donde anotaba cada nuevo cálculo del dinero. No había duda, habían desaparecido 200.000. Su primer impulso fue llamar a su marido. Ya tenía el teléfono en la mano y el dedo sobre el botón de llamada, pero algo la detuvo. Tal vez fueran los años de trabajo con joyas, en los que había que verificar cada decisión y pensar bien cada paso. O tal vez fueran las palabras de su padre de que la gente no siempre es lo que parece. Pasó horas analizando la situación. Holt solo había tenido acceso al dinero durante unas horas, desde su casa hasta el banco y en el propio banco. Nadie más había tocado el maletín. Si el dinero realmente había desaparecido, entonces Patience hundió la cabeza entre las manos. Estaba anocheciendo en la oficina y el reloj antiguo seguía contando el tiempo. El banco tenía el ambiente de negocios habitual. Patience atravesó el amplio vestíbulo y saludó con la cabeza a un guardia de seguridad que le resultaba familiar. Los tacones de sus zapatos golpeaban suavemente el suelo de mármol, resonando en los altos techos. Había elegido el traje más estricto que pudo encontrar, azul oscuro, con flechas perfectamente planchadas en los pantalones. Muchos empleados la conocían de vista. Al fin y al cabo, era la esposa del jefe del departamento de depósitos. Algunos la saludaron, pero Patience se limitó a asentir débilmente. No quería llamar la atención. El ascensor estaba vacío, se acercaba la hora de comer. Patience miró su reflejo en el espejo de la pared de la cabina. Por fuera parecía absolutamente tranquila.
aunque por dentro todo le temblaba de tensión. Repasaba mentalmente las posibles explicaciones de la discrepancia en los documentos, desde un error trivial en el papeleo hasta... Sin embargo, no tenía sentido especular. La tercera planta la recibió con el zumbido sordo de la vida de oficina. Patience caminó tranquilamente por el pasillo, mirando los carteles de las puertas. Pasaron varios empleados con carpetas en las manos, claramente con prisa por llegar a comer. Cerca del despacho de su marido, se detuvo al oír voces. La puerta estaba flojamente cerrada y por la rendija se colaba una conversación, una risa de mujer, joven y tintineante. «Espera, eres imposible», dijo juguetonamente la voz de una chica. «Lucy, te prometí que todo pasaría». La voz de su marido sonaba desacostumbradamente suave. 200.000 en efectivo, como acordamos. Solo tenemos que esperar un poco para no levantar sospechas. ¿Estás seguro de que no se dará cuenta de nada? Absolutamente. Patience ahora mismo está volcada en el trabajo, tiene un encargo importante, confía plenamente en mí. ¿Y si comprueba el papeleo? No lo hará. Es una artista, está en las nubes. Solo le interesan sus bocetos. Patience escuchó, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. Se apoyó en la pared para no caerse. 15 años de matrimonio. 15 años creyendo cada palabra que él decía. ¿Cuándo podremos estar juntos? La voz de Lucy se hizo más tranquila, congraciadora. Pronto, cariño. Tenemos que hacerlo bien. Primero te ayudaré con el ascenso. Luego... Señor Rich. Alguien entró en la oficina, a juzgar por los pasos apresurados. Siento molestarle, pero hay un cliente que insiste en verla en persona. De acuerdo, Martha. Enseguida estoy con usted. La voz de Holt se volvió instantáneamente de negocios. Señorita Jennings, vuelva más tarde para discutir su solicitud de ascenso. Patience se retiró a la alcoba más fresca cuando se abrió la puerta del despacho. Una joven rubia con un vestido corto, tan corto que rozaba el código de vestimenta de negocios, se asomó desde allí. Holt fue el siguiente en salir, ajustándose la corbata. Lucy. Así se llamaba. Muy joven, unos 22 años, no más. Patience se quedó mirando cómo se alejaban. Holt ni siquiera se volvió. Estaba seguro de que su mujer estaba en casa, trabajando en sus bocetos. Esperó a que los pasos se apaciguaran y se dirigió lentamente hacia la salida. Los fragmentos de la conversación que había oído traqueteaban en su cabeza. 200.000. Eso es lo que faltaba en la caja de seguridad. Un ascenso. Una joven empleada. Pronto estaremos juntos. Todo se estaba uniendo en una imagen clara, como un mosaico de gemas, excepto que no era el patrón que ella había imaginado todos estos años. En el vestíbulo del banco, Patience se detuvo un momento ante la fuente decorativa. Miró su reflejo en el agua y pensó en cuántas veces había pasado por alto señales evidentes, retrasos en el trabajo, los viajes de negocios, el nuevo perfume, el desapego de los últimos meses. En el aparcamiento, entró en su coche, pero no tuvo prisa por arrancar el motor. Saca el móvil, abre los contactos del banco en la web oficial. El departamento de depósitos. Lucy Jennings, especialista junior. La casa estaba inusualmente silenciosa. Patience fue a la cocina, se sirvió agua y se sentó a la mesa. Las manos le temblaban ligeramente, pero sus pensamientos permanecían cristalinos. 15 años de matrimonio, 15 años en los que estaba segura de conocer a su marido. Encendió el portátil y abrió el buscador. Lucy Jennings, departamento de depósitos. Las redes sociales aparecieron rápidamente. La chica mantenía activamente páginas en varias de ellas. Las fotos estaban llenas de restaurantes caros, clubes de moda, lujosos complejos turísticos. Con el sueldo de una especialista junior, semejante estilo de vida parecía un poco extraño. Patience revisó metódicamente las publicaciones, anotando los detalles. Hacía 6 meses que Lucy había conseguido trabajo en el banco.
Hace 4 meses aparecieron las primeras fotos en lugares caros. Hace 2 meses, un post sobre la importancia de tener un mentor influyente en la banca. Todavía había un boceto de broche sin terminar sobre su escritorio. Patience pasó distraídamente el dedo por las líneas del dibujo. El trabajo siempre la había ayudado a pensar. Crear joyas le enseñó a ver la belleza en las formas complejas, a encontrar soluciones no obvias. Abrió el archivador. 15 años de matrimonio habían dejado tras de sí un impresionante rastro de papeles, contratos, pólizas de seguros, extractos bancarios. Mientras revisaba metódicamente los papeles, observó cambios en el comportamiento financiero de su marido. En los últimos 6 meses, había sacado 2 veces grandes sumas de su cuenta común. Lo había explicado como inversiones exitosas. Ella lo creyó. ¿Por qué no creer a su propio marido? El número de teléfono de Lucy Jennings estaba a disposición del público en la página web del banco. Patience se quedó mirando el número durante un buen rato, pero no tomó una decisión inmediatamente. Se dio cuenta de que necesitaba desahogarse y pensar en un entorno tranquilo. La mansión de su padre siempre la ayudaba a encontrar las soluciones adecuadas. Subió a su coche y condujo hasta allí. Por suerte llevaba las llaves consigo. La enorme casa la recibió con frialdad y silencio. En el estudio de su padre todo estaba intacto. Un enorme escritorio de caoba, un sillón de cuero, cuadros de minas de diamantes. A mi padre le gustaba decir que en los negocios no solo es importante encontrar una piedra preciosa, sino también tallarla correctamente. Cada faceta debe resaltar la belleza del conjunto. Había una fotografía sobre la mesa, él y su padre en la inauguración de su primera mina. Una jovencísima Patience, con casco de construcción, sonríe a la cámara. Papá había dicho entonces: «Recuerda, cariño, cuando sepas lo que se esconde bajo tierra, lo más importante es acertar con el momento de empezar a trabajar». Patience sacó el teléfono y volvió a mirar el número de Lucy. 15 años de matrimonio. $200,000. Una amante de 22 años. Todo esto requería un corte especial. Abrió el portátil. La página de Lucy estaba llena de fotos de un restaurante de lujo del centro. Según las geoetiquetas, cenaba allí todos los jueves. Patience cogió su agenda e hizo una nota para el próximo jueves. Los encuentros al azar a veces eran mucho más efectivos que los planeados. Cuando llegó a casa por la noche, oyó llegar el coche de Holt. La cena, las conversaciones habituales sobre el trabajo, un beso antes de acostarse, todo lo habitual. Solo que ahora veía lo que antes prefería no notar, cómo su marido miraba furtivamente el teléfono, cómo evitaba mirarla a los ojos cuando hablaban del día anterior. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Holt dormía plácidamente a su lado, sin sospechar que su plan cuidadosamente construido empezaba a desmoronarse. Patience se quedó mirando el techo y pensó que su padre tenía razón. A veces hay que demostrar a la gente que no es tan lista y astuta como se cree. El restaurante Le Marcel no estaba lleno a la hora de comer. Patience eligió deliberadamente una mesa al fondo de la sala, desde donde tenía una vista despejada de todo el restaurante, incluida la puerta principal. Había llegado media hora antes de la hora habitual del almuerzo de Lucy y ahora estaba bebiendo tranquilamente su agua mineral, mirando el reloj. Lucy apareció exactamente a las 2 de la tarde. Llevaba un vestido ajustado de color crema y unos zapatos de tacón alto que realzaban su estatura. El maître la acompañó a su mesa favorita, junto a la ventana. Patience esperó a que la chica hiciera su pedido antes de levantarse de su asiento. «¿Señorita Jennings?» Patience se detuvo junto a la mesa de Lucy. «¿Interrumpo?» Lucy levantó la vista del menú. El reconocimiento cruzó su rostro, sustituido por la confusión y luego la consternación. Estaba claro que había visto fotos de la mujer de su amante. «Señora Rich, por supuesto, siéntese».
Lucy trató de hacerse la despreocupada, pero su voz temblaba ligeramente. Gracias. Patience se sentó con elegancia en una silla. Es un restaurante encantador. ¿Viene aquí a menudo? A veces. Lucy se arregló el pelo nerviosamente. ¿Vienes aquí a menudo? A veces, sonrió Patience. Pero creo que ahora vendré más a menudo. Hizo una pausa. Creo que tú también lo harás. $200,000 es una suma impresionante. Es suficiente para muchas cenas. Lucy palideció. Sus dedos aferraron convulsivamente la servilleta. No sé qué quieres decir. Sí lo sabes, Lucy. Lo entiendes perfectamente. Patience habló en voz baja y con calma. No perdamos el tiempo en negaciones innecesarias. Es mejor hablar del caso. ¿Qué asunto? Lucy estaba visiblemente nerviosa, pero la curiosidad en sus ojos dominaba el miedo. Uno rentable. Para los dos. Patience sacó un sobre de su bolso. Aquí tienes un cheque al portador por $500,000. Puedes conseguir el dinero usando una palabra clave que te daré después. O no, todo depende de tu decisión. Lucy miró el sobre con incredulidad. ¿Y qué quieres por ese dinero? La ruina total de la reputación de mi marido en los círculos empresariales. Patience bebió un sorbo de agua. Presentarás una denuncia por acoso sexual por su parte, sobre cómo te amenazó con despedirte si no consentías intimidades, de cómo te manipuló, te chantajeó, te coaccionó. Pero eso es... ¿Mentiras? Claro que son mentiras. Pero ¿a quién van a creer? ¿A una joven empleada víctima de acoso o a un jefe casado que tiene una aventura con una subordinada? Lucy se quedó callada, meditando la propuesta. El camarero le trajo su pedido, ensalada de gambas, pero ella ni siquiera miró su plato. ¿Y si me niego? Entonces mostraré a la dirección del banco las pruebas de que mi marido malversó el dinero de los clientes. Lo despedirán y abrirán un caso de malversación. Probablemente también te despedirán a ti como su amante y posible cómplice. Patience se encogió de hombros. La elección es tuya. ¿Por qué me ofreces dinero? Podrías simplemente... Porque así es más interesante, sonrió Patience. $500,000, Lucy. Es un billete para una nueva vida. Puedes ir a donde quieras, empezar de nuevo. O puedes quedarte aquí y seguir cazando hombres ricos casados. Tú decides, siempre que cumplas tu parte del trato. Lucy se mordió el labio. Patience podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando sus opciones. ¿Cuándo quieres que me presente? El lunes. Tendrás el fin de semana para pensártelo. Si aceptas, el dinero es tuyo ahora mismo. Si no, di que no y nos separamos. ¿Qué pasará con Holt? ¿Te importa? Patience miró a la chica detenidamente. Iba a gastarse en ti el dinero que le robó a su mujer. No es lo más honorable, ¿no crees? Lucy extendió la mano en silencio para coger el sobre. Patience lo acercó. Entonces, ¿tenemos un trato? Trato hecho. Lucy metió el sobre en el bolso. Presentaré mi solicitud el lunes. Bien. Patience se levantó de la mesa. Disfrute de su comida, señorita Jennings. Las gambas de aquí son realmente excelentes. Cuando salió del restaurante, oyó el tintineo de un tenedor cayendo sobre un plato de porcelana detrás de ella. Lucy no tocó su ensalada. El lunes por la mañana, el Departamento de Recursos Humanos del banco hacía su vida habitual. Era un soleado día de otoño y el sol se reflejaba en las mamparas de cristal de la oficina. Martha Stevens, la especialista jefe del departamento, que llevaba 2 décadas en el banco, repasaba metódicamente las solicitudes en curso de los empleados, primas, vacaciones, traslados a otros departamentos. La puerta se abrió sin llamar y Lucy Jennings, del departamento de depósitos, se plantó en el umbral. Martha levantó la vista de sus papeles, sorprendida. Estaba más pálida que de costumbre, y su traje azul oscuro la hacía parecer aún más delgada. En sus manos sostenía un grueso sobre A4. «Siéntese, señorita Jennings».
Marta le señaló una silla, observando para sus adentros la expresión inusualmente decidida de la joven empleada. Lucy solía entrar en el departamento de recursos humanos con una sonrisa, bromeando con las secretarias. Lucy depositó en silencio el sobre el escritorio y se sentó con los dedos entrelazados. Sus largas uñas, normalmente cubiertas de esmalte brillante, estaban ahora cortas y sin pintar. Una hora más tarde, el edificio del banco se llenó de ese zumbido especial que se produce cuando ocurre algo escandaloso. Los empleados cuchicheaban en el dispensador de agua, en la sala de fumadores, en los pasillos. Nadie sabía nada con seguridad, pero todos pensaban que había ocurrido algo grave. Al mediodía, las secretarias de la planta de dirección notaron una agitación inusitada. Primero, Simon Porter, consejero general del banco, y su ayudante subieron al despacho del jefe de seguridad llevando unas carpetas. Le siguieron 3 miembros del consejo de administración, inusualmente cabizbajos y concentrados. Holt Rich no sabía nada del alboroto. Estaba sentado en su amplio despacho con vistas al puerto de Boston, estudiando los informes trimestrales del departamento. Había una taza de café frío sobre la mesa y un sándwich sin comer de la cafetería. Esa mañana no había desayunado en casa. 2 guardias aparecieron en su despacho en silencio. Holt ni siquiera se dio cuenta de que habían entrado. Detrás de ellos estaba el jefe de seguridad, Gerald Morris, con quien había jugado al golf los fines de semana más de una vez. «Señor Rich, venga con nosotros». La voz de Morris sonaba enfáticamente oficial, sin una sombra de su antigua familiaridad amistosa. Evitó mirar a Holt a los ojos. La gran sala de conferencias de la 20ª planta solía utilizarse para negociaciones importantes y reuniones con grandes clientes. Hoy, la larga y pulida mesa estaba ocupada a medias por miembros del consejo de administración. En el rincón más alejado había abogados con ordenadores portátiles. Olía a café y a algún tipo de gotas sedantes. En la mesa, frente al presidente del consejo, estaba la declaración de Lucy, 8 páginas impresas en papel con membrete del banco. La declaración era minuciosamente meticulosa: fechas, lugares, detalles de las conversaciones. Los acontecimientos de los últimos 6 meses estaban descritos con tal detalle que no cabía duda de que la chica había preparado esta declaración larga y cuidadosamente. «Siéntese, señor Rich». El presidente señaló una silla vacía. Holt se dejó caer sobre la fría superficie de cuero, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Durante las 2 horas siguientes negó todas las acusaciones. Habló de su reputación intachable, de sus 15 años de excelente servicio. Le recordó los contratos multimillonarios que había negociado para el banco. Insinuó la posible venganza de una empleada agraviada a la que se había negado un ascenso. Pero Lucy tenía pruebas contundentes, impresiones de mensajes en los que se hablaba de reuniones cara a cara. El detalle de las llamadas, docenas de llamadas por la noche y los fines de semana. Imágenes de circuito cerrado de televisión que los mostraban solos en la oficina a altas horas de la noche. Testimonios de guardias de seguridad que los vieron juntos fuera del horario laboral. La investigación comenzó inmediatamente. Todas las mañanas, Holt llegaba al trabajo, atravesaba el familiar vestíbulo y subía a su planta. Por fuera, todo parecía normal. Revisaba documentos, respondía a correos electrónicos, celebraba reuniones. Pero el ambiente en el departamento había cambiado. Las conversaciones se acallaban en cuanto él aparecía por la puerta. La secretaria, normalmente charlatana y amable, ahora contestaba con respuestas de una sola palabra. El personal procuraba no quedarse a solas con él, cuchicheando a sus espaldas. En casa no le dijo a Patience ni una palabra de lo que estaba pasando. Ella ya lo sabía todo. Aún tenía conocidos en el banco, de los tiempos en que a veces visitaba a su marido en el trabajo. El viernes, el comité había entrevistado a la mayoría de los empleados del departamento. Lucy había estado impecable.
Acudía a todas las reuniones con estrictos trajes de negocios, sin faldas cortas ni escotes. Hablaba con claridad y naturalidad, sin emocionarse. Su testimonio era tan convincente que incluso los abogados más experimentados negaban con la cabeza. El trabajo en el departamento jurídico no se detuvo. Las acusaciones eran graves. El acoso de una empleada de alto rango podía dañar gravemente la reputación del banco. Estaban en juego millones de dólares en contratos, la confianza de los clientes y la imagen de una institución financiera fiable. El viernes por la tarde, esa tensión especial que precede a los grandes cambios se había extendido por todas las plantas. Todo el mundo se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de un auténtico escándalo. En la sede central del banco, los procedimientos estaban en marcha por segundo día consecutivo. Holt se sentó en el amplio despacho de Robert Higgins, el presidente del Consejo de Administración, e intentó explicar su posición. «Mira, Robert, nos conocemos desde hace 15 años. ¿De verdad crees que soy capaz de este tipo de acciones?» Higgins golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Sus cejas grises estaban fruncidas y su mirada expresaba auténtica preocupación. «Holt, no se trata de lo que yo personalmente crea. Tenemos una declaración oficial con graves acusaciones. Tenemos la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva». Sobre el escritorio había una carpeta con documentos de Lucy, mensajes, grabaciones de vigilancia, pruebas de reuniones nocturnas en el despacho. Todo parecía muy convincente. «Esto no es más que la venganza de una chica herida. Le negué un ascenso porque no cumple los requisitos». «Entonces, ¿por qué pasaba tanto tiempo en tu despacho después del trabajo?» Holt vaciló. No podía explicar esas reuniones sin admitir que tenía una aventura con una subordinada, lo que también era una grave infracción de la ética empresarial. Al mismo tiempo, en una sala de conferencias cercana, Lucy declaraba ante el comité de ética. Hablaba en voz baja pero segura, detallando cómo su jefe le había insinuado la posibilidad de un ascenso a cambio de intimidad. Al principio eran solo indirectas. Luego empezó a decir abiertamente que mi ascenso dependía de favor personal con él. Lucy bajó los ojos fingiendo vergüenza. Los miembros del comité se miraron entre sí. La historia sonaba convincente. Una joven empleada ambiciosa, un jefe que abusaba de su poder. Un escenario clásico. Holt, mientras tanto, intentaba conseguir el apoyo de antiguos colegas. Llamó a personas con las que había trabajado durante años, pero todo lo que escuchó como respuesta fueron frases evasivas. Nadie quería arriesgar su reputación involucrándose en una historia escandalosa. Al día siguiente, Lucy llevó nuevos documentos al comité de ética. Impresiones de mensajes en los que Holt le había prometido un ascenso. Los extractos estaban seleccionados de tal forma que daban toda la impresión de presión y coacción. Holt intentó organizar una reunión informal con el presidente del Consejo de Administración. Durante una cena en un restaurante caro, esperaba convencer a Higgins de su inocencia. «Robert, esta chica está manipulando la situación. Está intentando arruinar mi carrera». «Tal vez». Higgins se secó cuidadosamente los labios con una servilleta. «Pero ha aportado pruebas muy convincentes, y aún no puedes explicar ninguna de sus alegaciones». El viernes, Lucy presentó una declaración suplementaria detallando cómo temía perder su trabajo si rechazaba a su jefe. Habló de presión emocional, de amenazas veladas, de cómo Holt aludía a sus conexiones en el mundo de la banca. Cada palabra que dijo dio en el blanco. Interpretó el papel de víctima a la perfección. Ni una nota falsa, ni una inflexión. Holt vio con horror cómo su reputación se desmoronaba y no pudo hacer nada. El ambiente en el departamento de depósitos era opresivo. Los empleados intentaban evitar cualquier comunicación con su jefe por miedo a verse envueltos en un escándalo.
Incluso sus antiguos amigos preferían ahora mantenerse alejados. En los círculos bancarios de Boston, las noticias vuelan. En los almuerzos en restaurantes caros, en recepciones benéficas, en clubes de golf, el escándalo del First National Bank era la comidilla de la ciudad. En el Golden Anchor, el restaurante favorito de los banqueros, 3 hombres con trajes caros se sentaban en una mesa junto a la ventana. James Parker, el jefe de Boston Finance, escuchaba atentamente a su ayudante. Dicen que es grave. La chica ha aportado pruebas, mensajes, grabaciones de conversaciones. Holdridge niega completamente los cargos, pero todo parece muy convincente. Y yo que siempre pensé que era un hombre razonable. Parker negó con la cabeza. Casado, buena reputación, carrera estable, y hay que arriesgarlo todo así. En el club de mujeres Magnolia, donde se reunían las esposas de los banqueros, el tema también se debatía acaloradamente. La señora Higgins, esposa del presidente del Consejo de Administración, compartía detalles con sus amigas mientras tomaba una taza de té. Pobre Patience, ni siquiera sabe lo que está pasando. La vi ayer en la joyería, tan tranquila, sonriente, y su marido al mismo tiempo. En la oficina principal de Chase Manhattan, el director de personal estaba revisando el expediente personal de Holdridge. Hacía una semana había planeado atraer al experimentado especialista a su empresa, ofreciéndole condiciones más favorables. Ahora la carpeta con los documentos fue a parar al cesto. Apareció un hilo de discusión en el foro cerrado de financieros, donde de forma anónima se compartían detalles del escándalo. Alguien afirmó que ya había habido casos similares, solo que las chicas tenían miedo de denunciar. Otros recordaron cómo Holt siempre estaba atento a las empleadas jóvenes. Había un ambiente opresivo en los pasillos de First National. Los empleados hablaban en susurros y callaban cuando aparecían sus superiores. Las secretarias intercambiaban miradas significativas cuando Holt pasaba a su lado. En una reunión matinal en el Bank of America, el director general se dirigió a los jefes de departamento. «Caballeros, espero que este incidente nos sirva de lección a todos. La reputación del banco es primordial. Nada de relaciones personales con los subordinados». En el club de campo, donde los banqueros se reunían los fines de semana, se insinuó que Holt podría ser suspendido como socio. Nadie quería romper abiertamente la relación, pero tampoco tenían prisa por mantenerla. Robert Higgins recibió llamadas de colegas de otros bancos. Todos se interesaban por la situación, expresaban su apoyo en la lucha por la pureza de la reputación del sector financiero. Nadie se puso de parte de Holt. Era demasiado arriesgado en la situación actual. En la empresa de corretaje Smith & Partners, un joven operador dijo a sus colegas: «Mi amigo trabaja en su departamento. Dice que la chica es muy convincente, y las pruebas son serias, no solo palabras contra palabras». Incluso en el bar favorito de Holt, donde solía pasar las veladas con sus socios, el ambiente había cambiado. El camarero ya no tenía prisa por servir su whisky favorito, los clientes habituales apartaban la mirada y los recientes compañeros de copas encontraban motivos para cambiarse de mesa. Patience notó un cambio en el comportamiento de su marido. Se volvió más silencioso. A menudo se sentaba en su estudio por las tardes con un vaso de whisky. Respondía a las preguntas con una sola sílaba, aludiendo al cansancio y a problemas laborales. Ella no insistió, le hizo creer que no sospechaba nada. En el Boston Globe aún no ha aparecido ni una sola publicación sobre el escándalo. El banco vigilaba cuidadosamente que la información no se filtrara a la prensa, pero en los estrechos círculos de la comunidad financiera, la reputación de Holdridge iba cuesta abajo. Patience estaba colocando los platos en la mesa cuando oyó llegar el coche de su marido. Desde hacía 2 semanas, Holt llegaba a casa cada vez más temprano, algo inusual en un hombre que solía quedarse hasta tarde en la oficina. «Cariño, llegas justo a tiempo. He preparado tu filete favorito», puso una botella de vino tinto sobre la mesa.
Holt asintió en silencio y subió al dormitorio para cambiarse. Patience le oyó abrir la ducha. Nunca se había duchado antes de cenar, solo por la mañana, antes del trabajo. En la mesa habló del nuevo pedido de Cartier, de lo difícil que era encontrar la talla adecuada para un zafiro grande. Holt asintió distraído, mirando su plato. «Cariño, ¿te encuentras bien? Últimamente estás un poco tenso». «Estoy bien. Solo es un proyecto complicado». Bebió un sorbo de vino. «¿Y tú, no has oído hablar de mí? ¿Quizá alguien que conoces del banco te ha dicho algo?» «No. ¿Por qué?» Patience levantó las cejas, sorprendida. «¿Ha pasado algo?» «No, no, nada». Se apresuró a volver a su filete. Después de cenar, se instaló en el salón con su tableta, como de costumbre, trabajando en sus bocetos. Holt se sentó en la silla de enfrente, fingiendo leer las noticias económicas en su teléfono, pero Patience se dio cuenta de que la miraba furtivamente. «Sabes, estoy pensando en pasarme por tu trabajo la semana que viene», le dijo despreocupada. «Hace tiempo que no veo a Marta, de tu departamento». «No hace falta», contestó él demasiado rápido. «Tenemos mucho trabajo que hacer ahora, un momento inoportuno para visitarnos». «Es una pena. Quería enseñarle a Martha los bocetos de la nueva colección. Siempre le interesó mucho mi trabajo». Holt permaneció en silencio, pero Patience notó que le temblaba la mano con el teléfono. Por la mañana le preparó café y tostadas con aguacate, como de costumbre. Apenas tocó el desayuno, se terminó el café a toda prisa y se fue a trabajar. Una hora más tarde, Patience también salió de casa. Había quedado con un cliente de Cartier. Dejó a propósito sobre la mesa el borrador de una carta, supuestamente de un viejo amigo que trabajaba en otro banco. La carta mencionaba de pasada un escándalo con cierto empleado de alto rango. Por la noche se dio cuenta de que la carta estaba un poco diferente de como ella la había dejado. Holt se mostró especialmente silencioso durante la cena y miró a su mujer varias veces cuando pensaba que ella no podía verlo. Al día siguiente, Patience dejó Ethan abierta una pestaña del navegador con un foro de financieros en el que se hablaba de algún tipo de escándalo en un banco importante. Sin nombres, solo pistas. Holt se quedó sentado en su despacho durante un buen rato. El fin de semana, ella le propuso hacer una barbacoa e invitar a sus colegas, como habían hecho otras veces. Holt se negó casi temeroso, alegando el ajetreo de todo el personal. Todos los días le daba nuevas pistas, cada vez fingiendo que no sospechaba nada. Era un juego complicado. No exagerar, no despertar sospechas evidentes, pero sí ponerle nervioso. Mientras veían juntos una película, ella comentó casualmente: «Sabes, dicen que últimamente hay muchos escándalos en el sector bancario. Es bueno que tengas una reputación tan fiable». Holt se atragantó con su whisky y tosió durante largo rato. Luego miró atentamente a su mujer, pero ella ya seguía atentamente la historia en la pantalla. «Cariño, ¿por qué no vamos al mar este fin de semana?», le propuso un par de días después. «Últimamente estás un poco nervioso, necesitas descansar». «No puedo, mucho trabajo», evitó su mirada. «Pero cada vez llegas antes a casa. ¿No puedes tomarte un par de días libres?». Él no contestó, pero Patience pudo ver los nudillos blancos de sus dedos aferrando el periódico. Aquella mañana Holt ni siquiera había tenido tiempo de quitarse el abrigo en su despacho. Le habían citado para ver al presidente del Consejo de Administración. En la sala de espera de Higgins ya estaban sentados el jefe de seguridad y el consejero general del banco. «Tome asiento, señor Rich». Higgins tenía un aspecto desacostumbradamente oficial. «La Comisión de Ética ha concluido su investigación. Tenemos en nuestras manos un informe y recomendaciones sobre su caso». Una impresionante carpeta de documentos yacía sobre el escritorio. Holt la miró fijamente, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Dada la gravedad de las acusaciones y las pruebas reunidas, el banco no puede ignorar esta situación,
habló Higgins lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nos vemos obligados a tomar la decisión de despedirle, sin derecho a reincorporación en nuestro banco. Pero escuche, esto no es negociable, Holt. Da gracias a que no remitimos el caso a la fiscalía. El jefe de seguridad le puso delante unos papeles, una carta de dimisión y un acuerdo de confidencialidad. Puede sacar sus efectos personales del despacho. Denise le acompañará a la salida. Higgins señaló con la cabeza al guardia de la puerta. En su despacho, ahora antiguo, Holt apiló mecánicamente fotografías, cuadernos, una taza favorita en una caja. 15 años de trabajo cabían en una caja de cartón. Al salir, intentó mantener la cabeza alta, pero notaba las miradas del personal. Nadie se acercó a despedirse. Incluso su adjunto fingió estar completamente absorto en su trabajo. Permaneció sentado en el coche durante largo rato, dudando si arrancar el motor. Su teléfono estaba en silencio. La noticia de su despido ya se había extendido por toda la comunidad bancaria, y ahora nadie quería seguir en contacto con un hombre de reputación mancillada. Repasó mentalmente las opciones de empleo. Pero, ¿quién contrataría a un banquero despedido por acoso sexual? En el mundo financiero, la reputación lo es todo. Patience le esperaba en casa. Estaba sentada a la mesa de la cocina, trabajando en otro boceto. Levantó la vista cuando vio a su marido con una caja en las manos. «¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué llegas tan temprano?» Holt dejó la caja en el suelo y se hundió pesadamente en una silla. Miró a su mujer y pensó en cómo explicarle la situación. ¿Qué decirle exactamente? ¿Y si debía decírselo o no? Nosotros, tenido algunos desacuerdos con la dirección, dijo finalmente. He decidido marcharme. ¿Estás seguro de que es la decisión correcta? Se podía oír la genuina preocupación en su voz. No tenía elección. ¿Qué quieres decir? Desvió la mirada. ¿Cómo explicar que su carrera estaba arruinada? ¿Que todos esos años de éxito y estabilidad se habían derrumbado en un instante? El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de un antiguo colega. Lo siento, viejo, pero será mejor que renuncies voluntariamente al club de campo, para evitar la vergüenza. Otro mensaje de un viejo amigo de otro banco. Espera, no puedo ayudarte. Te das cuenta de los riesgos para la reputación. Patience observaba a su marido en silencio. Vio cómo leía los mensajes, cómo cambiaba su expresión, cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la realidad. Patience había elegido un pequeño café a las afueras de la ciudad para la reunión. Normalmente estaba vacío a esas horas, el lugar perfecto para una conversación privada. Lucy se presentó exactamente a la hora acordada, vestida con modestia y discreción. Nada de vestidos cortos ni tacones altos. Siéntese. Patience le indicó la silla de enfrente. Ya había 2 tazas de café sobre la mesa. Está hecho tal y como querías, dijo Lucy en voz baja pero segura. Está despedido, su reputación destruida. Lo sé, has hecho un gran trabajo, asintió Patience. La palabra clave es diamante. Ahora con tu cheque puedes conseguir el dinero en cualquier sucursal bancaria. Lucy tocó la taza, pero no tenía prisa por beber. ¿Por qué eligieron hacerlo así? Podrías haber pedido el divorcio cuando te enteraste de lo nuestro. ¿Y qué habría conseguido con eso? Se habría quedado con su dinero y su reputación. Habría encontrado otra amante. Patience dio un sorbo a su café. Y así aprendió la lección. ¿No tienes miedo de que le diga la verdad? No, porque entonces tendrías que explicar por qué aceptaste calumniar a un hombre. Además, Patience sonrió ligeramente. Tengo una cinta de nuestra primera conversación en el restaurante. Lucy asintió. Estaba claro que había subestimado a esta mujer aparentemente blanda. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Lo que pensabas hacer. Irnos, empezar una nueva vida. 500,000 es un buen comienzo. La próxima vez elige objetivos más inteligentes. ¿Y tú?
¿Qué vas a hacer? Apoyaré a mi marido cuando lo necesite. Consolarle, compadecerle. Patience terminó su café. Y luego, cuando por fin se dé cuenta de su situación, pediré el divorcio. Pero esa es otra historia. Las dos se levantaron. Lucy le tendió la mano, pero Patience negó con la cabeza. Prescindamos de eso. Vete y vive tu vida, e intenta no volver a cruzarte en mi camino. Patience observó a Lucy caminar hacia la salida. Su andar ya no tenía el amaneramiento de antes. Me pregunto, pensó Patience, si esta chica realmente había aprendido la lección o si solo había aprendido a fingir mejor. Pero no importaba. Lo que importaba era que se había hecho justicia, aunque de una forma muy peculiar. Patience puso la mesa para la cena con sumo cuidado. Sacó la mejor vajilla, que solo solían utilizar en días festivos. Abrió una botella de vino caro, regalo de su padre por su 10º aniversario de boda. Holt se sentó en su despacho por segunda semana desde su despido. Apenas salía de casa, se pasaba el día viendo las noticias en su teléfono y bebiendo whisky. «Cariño, la cena está lista», llamó a la puerta del despacho. Apareció en la cocina, demacrado, sin afeitar. Parecía sorprendido por el servicio festivo. «¿Qué estamos celebrando?» «Siéntate», Patience le señaló el asiento. «Tenemos que hablar». Sirvió vino en copas y se sentó frente a su marido. Durante varios minutos permanecieron en silencio. $200,000, dijo finalmente. Esa es la cantidad que faltaba en la caja de seguridad cuando te llevaste allí la herencia de tu padre. Holt se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. ¿Lo sabías? Por supuesto. Me di cuenta del faltante enseguida cuando llegó el aviso del banco. Y por eso... No, negó con la cabeza. Solo fui al banco a hablar contigo, y te oí hablando con Lucy sobre cómo ibas a gastar mi dinero en tu amante. Holt dejó el vaso con la mano visiblemente temblorosa. Entonces fuiste tú. ¿Fuiste tú quien la animó a escribir la declaración? Le ofrecí una opción. $500,000 a cambio de tu reputación. Aceptó rápidamente. ¿Pero por qué? Podrías haberte divorciado de mí. ¿Y qué habrías conseguido con eso? Habrías comprado parte de nuestro patrimonio común, habrías conservado tu trabajo, habrías seguido teniendo aventuras con empleadas más jóvenes. Patience dio un sorbo a su vino. Tal y como están las cosas, lo has perdido todo. Tu trabajo, tu reputación, tus contactos. Creo que es un precio justo a pagar por la traición. Holt guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Su mujer, a la que creía ingenua y confiada, había planeado y ejecutado su completa destrucción. ¿Y ahora qué? Ahora solicito el divorcio. Naturalmente, dada tu posición actual, no tendrás derecho a mi herencia. Sabes que puedo hablar de tu connivencia con Lucy, ¿verdad? ¿A quién? Patience sonrió. ¿Quién creería a un hombre despedido por acoso? Además, Lucy ya no tiene motivos para apoyar tu historia. Ya ha cobrado su dinero. No te reconozco, negó con la cabeza, porque en realidad nunca me conociste. Viste lo que querías ver. Una agradable ama de casa que se sienta en casa y hace dibujos. Y yo soy la hija de mi padre. Él me enseñó que cada piedra requiere un corte especial. Holt se sentó mirando fijamente su plato. 15 años de matrimonio se habían desmoronado como un castillo de naipes, y lo peor de todo era culpa suya. Capítulo 13. Consecuencias. Tras la confesión de Patience Holt, fue como si hubiera envejecido 10 años. Se encerró en su despacho y durante toda la noche estuvo yendo de un rincón a otro, murmurando algo, llamando a alguien. Patience no le molestó. Dejó que se diera cuenta de lo que había pasado. Por la mañana lo encontró vestido de traje, afeitado por primera vez en semanas. Estaba sentado en la cocina con una taza de café, mirando unos papeles. «Puedo contrademandar», dijo sin mirar a su mujer, «por difamación y daños intencionados». «Puedes».
Patience se sirvió tranquilamente un poco de té. Solo que ¿quién creería a un hombre con tu reputación? Además, tendrá que explicar por qué pasó tanto tiempo a solas con una joven empleada. Volvió a hurgar en los papeles. Patience se dio cuenta. Eran extractos de sus cuentas conjuntas. Al parecer, buscaba pruebas de su implicación en la situación de Lucy. A la hora de comer, había llamado a su abogado. La conversación duró más de una hora, con la voz de Holt cada vez más irritada. Al parecer, las noticias eran decepcionantes. «¿Te crees muy listo?», voló a la cocina, agitando el teléfono. «Podría decirle a todo el mundo que fuiste tú quien sobornó a Lucy». ¿Y para qué serviría eso? Lucy ya está fuera de la ciudad, tiene su dinero, y la transferencia a su cuenta se hizo a través de una complicada cadena de empresas. Buena suerte intentando demostrar nada. Holt golpeó la mesa con el puño, impotente. Patience ni siquiera se inmutó. Había esperado una reacción similar. Después de comer, volvió a llamar. A juzgar por los retazos de conversación, intentó ponerse en contacto con sus antiguos colegas en busca de apoyo, pero sus antiguos amigos, uno tras otro, se negaron cortésmente a hablar con él. Por la noche, hizo otro intento. «Mira, podemos arreglarlo. 15 años de matrimonio no son ninguna broma. Admito que cometí un error». «¿Error?». Patience enarcó una ceja. «Me robaste el dinero para gastártelo en una amante. No es un error, es una decisión consciente». Al día siguiente trató de abordarlo desde un ángulo diferente. Empezó a rememorar su primer encuentro, hablando de lo felices que eran. Patience escuchaba en silencio, sin dejar de trabajar en sus bocetos. Al final de la semana, cambió su táctica por la amenaza. Le gritó que arruinaría su reputación, que contaría a todo el mundo lo calculadora y vengativa que era en realidad. Patience se limitó a encogerse de hombros. ¿De verdad crees que sorprendería a alguien que una esposa traicionada se vengara de un marido infiel? Durante el fin de semana, desapareció de repente de casa. Volvió por la noche, borracho y enfadado, murmurando algo sobre la injusticia y la traición. Patience se encerró en su habitación. No iba a escuchar arrebatos de borracho. Por la mañana volvió con traje y corbata. Dijo que iba a buscar trabajo. Regresó unas horas más tarde. Resultó que su historia ya había recorrido todos los grandes bancos de la ciudad. «¿Estás contento?», preguntó, sirviéndose un whisky. «Me has arruinado la vida». «Así es, cariño», dijo Patience. Patience estaba sentada en el estudio de su padre, revisando viejas fotografías. Aquí ella y su padre en la apertura de la primera mina, aquí una cena familiar, aquí su boda con Holt. Su padre brillaba entonces de felicidad. Pensaba que Holt era un hombre digno, creía que cuidaría de su hija. Llamaron a la puerta. Había llegado su abogado, Mark Turner. Había trabajado con su familia durante más de 20 años, conocía los entresijos del negocio de su padre y ahora estaba ayudando a Patience con los trámites del divorcio. «El papeleo está listo». Mark colocó una carpeta sobre la mesa. «Dadas las circunstancias de su despido y la historia del dinero desaparecido, no tiene ninguna posibilidad de reclamar tu herencia». Patience echó un vistazo a los papeles. Todo había sido redactado a la perfección. Su abogado sabía lo que hacía. Solo quedaba informar a su marido de su decisión. En casa, Holt se encontró con ella como siempre, un silencio sombrío. Después de aquella memorable conversación en la que ella le reveló su papel en su despido, era como si hubiera perdido la capacidad de comunicarse con normalidad. «Tenemos que hablar». Patience colocó la carpeta del expediente sobre el escritorio. «¿Otra vez?», sonrió con amargura. «¿De qué se trata esta vez? ¿Otra sorpresa?». «Voy a pedir el divorcio». Holt se congeló antes de poder llevarse el vaso de whisky a la boca. Sin duda se lo esperaba después de todo lo que había pasado, pero una cosa era esperarlo y otra muy distinta oír aquellas palabras. «Aquí están los documentos»,
Le acercó una carpeta. Puedes enseñárselos a tu abogado. Todo es justo. Yo no reclamo tus bienes y tú no reclamas los míos. ¿Y si no firmo? Entonces iremos a juicio. Allí contaré lo del dinero desaparecido, lo de tu amante, lo de que planeabas gastarte mi herencia en una joven empleada. Seguro que a la prensa le encantará la historia. Hojeó los documentos y su rostro se ensombrecía con cada página. Patience pensó que ahora parecía un jugador que por fin se había dado cuenta de que la partida estaba perdida sin remedio. ¿Sabes qué es lo gracioso? La miró. Realmente te amaba. A mi manera, pero te quería. Si eso es amor, prefiero estar sola. Se sirvió un poco de agua. Tienes una semana para revisar los documentos. Luego los espero firmados. ¿Y la casa? Seguirá siendo mía. Se compró con el dinero de mi padre, todos los documentos lo demuestran. ¿Dónde se supone que voy a ir? Ese ya no es mi problema, se encogió de hombros. Quizá Lucy lo acepte. No, pero se ha ido. Holt apretó los puños, pero permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? Patience tenía todas las de ganar, y ambos se dieron cuenta. ¿Sabes lo que diría mi padre? Se levantó de la mesa. Solía decir que algunas piedras parecen preciosas hasta que las miras de cerca, y entonces resulta que no es más que una hermosa falsificación. Salió de la habitación, dejando a su marido solo con los papeles y sus pensamientos. Subiendo al dormitorio, Patience se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera. Las gotas tamborileaban sobre el cristal. 15 años de su vida llegaban a su fin, pero no sintió ni tristeza ni pesar. Solo alivio, como si se hubiera liberado de una pesada carga que había llevado durante demasiado tiempo. La mañana en la mansión comenzó de la forma habitual, con una taza de café fuerte y revisando el correo del trabajo. Patience estaba sentada en el luminoso estudio de la primera planta, donde el sol inundaba la espaciosa estancia, haciendo brillar las superficies metálicas de su escritorio. El último pedido de Cartier exigía especial atención, un exquisito collar con rubíes para su colección de Navidad. Sobre la mesa había un nuevo extracto bancario. Los 3 millones seguían a buen recaudo. Patience no tenía prisa por invertirlos o gastarlos, aunque los asesores financieros le sugerían regularmente diversas opciones de inversión. Prefería controlar ella misma sus fondos, no confiar su gestión a otras personas. Trabajar en los bocetos le llevaba horas. Estaba tan inmersa en los detalles de la futura joya que se perdió el almuerzo y solo volvió en sí cuando el ama de llaves Martha llamó a la puerta, recordándole su cita con los representantes de Cartier. La videoconferencia fue un éxito. La oficina de París aprobó todos los diseños propuestos y encargó una línea adicional de brazaletes. Hacía tiempo que Patience se había acostumbrado a este formato de trabajo. Le permitía ahorrar tiempo en vuelos, aunque una vez al trimestre seguía viajando a París para asistir en persona a los desfiles. Por la tarde bajó al despacho de su padre, que conservaba en su estado original. Allí seguía habiendo un enorme escritorio de caoba y en las paredes colgaban cuadros de minas de diamantes. Patience estaba revisando la correspondencia comercial cuando llegó una carta de Lucy. Un breve mensaje desde Miami con la foto de una pequeña tienda de ropa de playa. No se molestó en contestar. La historia estaba cerrada. Las noticias sobre Holt eran escasas y poco frecuentes. Alguien lo vio en Chicago, donde trabajaba para una empresa financiera poco conocida. Se decía que había intentado conseguir trabajo en los grandes bancos, pero su reputación le cerró todas las puertas. Los 200,000 nunca aparecieron, pero a Patience ya no le importaba. El fin de semana planeaba un viaje a Nueva York. Allí se abría una nueva boutique Cartier, donde se presentaría su última colección. Su trabajo seguía siendo su principal fuente de ingresos, mucho más que los intereses de su cuenta bancaria. En el jardín, el ama de llaves plantaba nuevos rosales. A Patience le encantaban las flores frescas en casa.
Desde la ventana de su estudio, Patience observaba el trabajo de los jardineros y esbozaba ideas para una nueva serie de joyas. La inspiración le llegaba con facilidad, como siempre. Antes de irse a la cama, estudió algunas ofertas más de cooperación. Ahora había muchas, pero ella prefería mantenerse fiel a Cartier. Era una relación que había tardado años en forjarse y valoraba su estabilidad. La vida transcurría tranquila y sin sobresaltos. Tras el divorcio no se produjeron cambios drásticos, solo desapareció una fuente de ansiedad innecesaria. Patience no buscó una nueva relación, no intentó empezar de nuevo, simplemente siguió viviendo como estaba acostumbrada. Trabajo, casa, reuniones ocasionales con amigos, viajes a París, era suficiente.